como les decía, en qué estados contables se reflejaba la materia prima, ¿sí? La materia prima la podíamos ver como, por un lado, en la parte del activo, dentro del rubro bienes de cambio, cuando ingresa la materia prima, la podíamos ingresar de acuerdo a las cantidades compradas a su costo de adquisición. Entonces eso generaba un asiento contable donde decíamos materia prima a caja o a proveedores, ¿sí? Y luego teníamos también la materia prima al cierre. Cuando estamos haciendo el balance, también está en bienes de cambio las existencias que me quedan al cierre, ¿sí? Y esas existencias yo las puedo valorizar también, las cantidades, el número de unidades que quedaron de materia prima, la cantidad, dependiendo de la unidad de medida, unidades, litros, metros, etcétera, por un valor en este caso corriente, teniendo en cuenta el concepto de valor límite, ¿sí? Por otro lado, a la materia prima también la puedo encontrar dentro del costo del producto. ¿Sí? ¿Cómo la encuentro en el costo del producto? Cuando hago el consumo de la materia prima a través de lo que sería el proceso productivo. ¿Sí? Y dentro del proceso productivo, ¿qué incorporo? Una cantidad de materia prima X, y a esa cantidad la tengo que valorizar por un valor, ¿sí?, corriente, que sería en este caso el costo de reposición. También, ¿sí?, a las, ay, perdón, acá hay un errorcito, ¿sí? Las existencias finales, estas dónde van, que son las mismas que están acá, volvemos a poner a valores corrientes, ¿sí? Entonces, acá voy a hacer una cosa que sería solamente en el costo va a ir el consumo, ¿sí? No las existencias. Cada uno saca. Bien, entonces, la pregunta, respondamos las preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son los dos estados contables en los cuales podemos ver la materia prima reflejada? ¿Sí? A ver, ¿quién me contesta? Si estamos en el activo, ¿cuál es el estado contable en el cual podemos ver la materia prima reflejada? En el estado de situación patrimonial, profe. Muy bien. Y si estamos consumiendo el consumo de materia prima por el proceso productivo y a su vez la activamos al costo del producto, ¿en qué estado contable lo podemos visualizar? De resultado. En estado de resultados. Perfecto, muy bien. Ahora, eso es, digamos, donde podemos visualizar la materia prima, y ya sea como materia prima propiamente dicho o ya incorporada al costo del producto mediante el ítem dentro del estado de resultado como costo de productos terminados, ¿sí? Por un lado, podría estar también, perdón, acá hay una cuestión que puede estar como costo del producto, ¿sí?, en el estado de resultado, costo de productos terminados y vendidos, pero si el producto está terminado, entrarían acá también, ¿sí?, en el activo, estarían también las existencias finales de productos terminados y las existencias finales de materia prima. Los criterios de evaluación, ¿cuáles son? Dependiendo del momento. Cuando ingresa la materia prima, vimos que lo vamos a hacer a costo de adquisición. Cuando sale la materia prima, el momento de salida del patrimonio lo vamos a hacer a valores corrientes. ¿Cuándo sale? Cuando justamente hagamos la venta y va a salir a través del costo de productos terminados y vendidos. Y al momento del cierre del ejercicio van a estar evaluadas aquellas existencias finales, tanto de materia prima como de productos terminados o existencias de producción en proceso, ¿sí? Bien, nosotros para eso tenemos que ver un ejercicio para poder entender lo que acabamos de hablar, y va a ser el ejercicio número 2 de la guía, ¿sí? Ustedes tienen el ejercicio que se llama unidades. Y en ese ejercicio lo que se les pide, ¿sí?, es que ustedes registren el ciclo de los materiales utilizando los métodos de salido de inventario PEPS, que es el primero entrado, primero salido, y luego el método precio promedio ponderado. Y el segundo punto le pide determinar los controles que quedan establecidos para un sistema utilizado. Por lo general, esto siempre preguntan, ¿sí?, ¿y cuáles son esos controles?
Básicamente hay tres, ¿sí?, que se deben hacer. Primero, el control entre la factura que nos envía el proveedor, ¿sí?, con la documentación que previamente nosotros la enviamos al proveedor. Hay una orden de compra donde la empresa determina qué características tiene que tener la materia prima que está adquiriendo, ¿sí?, las cantidades, las condiciones de compra, ¿sí?, y luego compara esa orden de compra, ¿sí?, con la factura y el remito. En el caso, acá no está la palabra remito, pero está el remito, la orden de compra y la factura. Esos tres documentos tienen que coincidir tanto de forma cualitativa como de forma cuantitativa, ¿sí? En caso de que no coincidan esa documentación, esos comprobantes, ¿qué se hace? Se hace un informe de recepción, ¿sí? Hay un cierto control cuando el proveedor manda la mercadería, manda con el remito, ¿sí?, y posteriormente manda la factura, y ahora con el tema de la tecnología, como la factura es electrónica, incluso se la pueden mandar incluso antes que el remito, ¿sí? ¿Y quién controla? La persona que está en recepción, ¿sí? Y él, cuando encuentre ciertas diferencias, lo que se hace es un informe de recepción donde se ponen las observaciones, ¿sí? Y ahí se decide si se recibe la mercadería, si se va a recibir igual, si hay desvío, digamos, entre lo que se pidió y lo que llegó, o si se decide directamente rechazar el pedido. Otra de las formas de control que queda establecido es que la suma de los saldos de todas las fichas de stock, ¿sí?, debe ser igual al saldo de la cuenta control materia prima de la contabilidad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando tenemos en un proceso productivo más de una materia prima o más de un material, ¿sí?, se lleva un registro, ¿sí?, un registro de todos los ingresos de ese material, toda la salida, y por ende me quedan los saldos. Ese registro se llama ficha de stock, ¿sí? Entonces, si tengo 5 materiales directos, voy a tener 5 fichas de stock. Si tengo un tipo de materia prima, voy a tener una sola ficha de stock para esa materia prima, ¿sí? Por lo general, hoy las empresas tienen el control de todos tanto de sus materias primas como material, ¿sí? E incluso también llevan stock hasta de los artículos de limpieza que tiene la empresa, stock de la librería, etcétera. O sea, este concepto es muy amplio. Bien, pero centrándonos a lo que sería materia prima, comparamos la totalidad, la suma de todas las existencias, ¿sí?, de todas las fichas de stock, los saldos de las fichas de stock, las existencias, tienen que ser igual a la suma total de la cuenta de control materia prima, ¿sí? Ya lo vemos enseguida con el ejercicio. Y el tercer control dice que la suma del valor contable de todas las requisiciones en materia prima en un periodo dado debe ser igual al total de las salidas de la ficha de stock correspondiente a esas materias primas. ¿Por qué dice esto? Cuando estamos en la ficha de stock tenemos tres componentes, todo lo que serían las entradas, la salida y el saldo. Las entradas, ¿por qué se dan? Básicamente, por las compras, ¿sí?, que hace la empresa al proveedor. Entonces, ¿por dónde ingresa? Por las entradas, ¿sí? Le damos alto. ¿Por dónde salen? Las salidas se reflejan por todos los consumos que haga proceso productivo. Entonces, ¿qué hace producción? Le pide almacén de materia prima para poder llevar al proceso productivo y transformarla. Entonces, la salida se genera por el consumo, ¿sí? Y los saldos es justamente la diferencia entre lo que ingresó menos lo que salió, es lo que me queda en definitiva en el almacén de materiales o materia prima. Entonces, ¿qué controlo ahí? Todas las salidas, que serían todos los consumos, debe ser igual al subdiario de requisiciones. ¿Quién hace la requisición? El departamento de producción, que es el que pide y solicita la materia prima, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? No, profe. Bien.
En la contabilidad, ¿cómo sería la registración? Esto ustedes no lo ven, pero sirve la mecánica para entender cómo viene, digamos, los movimientos contables, ¿sí? Por un lado, por la compra, como decíamos hace un momento, ingresa la materia prima, se debita, forma parte del activo, y se genera, en este caso, a proveedores un pasivo, ¿sí? Por esa compra. Por el consumo de la materia prima, ese consumo va a parar a producción, proceso, producción en proceso de materia prima a materia prima. Y si hubiera diferencia, eso que dice a ajuste valores patrimoniales, tiene que ver con la diferencia entre el valor contable, ¿sí?, con el costo de reposición. Recuerden que la materia prima, cuando se va a activar al costo del producto, se activa a costo de reposición, ¿sí? Y el ajuste ese justamente sale con el valor contable, que es el valor que da salida a los materiales mediante la ficha de stock. Ese valor se compara con el cargo al costo, ¿sí? Y por último, hacemos, una vez que la materia prima ¿cómo se activa? Hacemos productos terminados a producción en proceso materia prima. Y finalmente hacemos el ajuste para cerrar, el ajuste a valores patrimoniales a RECPAN, o lo que era antes como resultado por exposición a la inflación, ¿sí? Y a resultados por tenencia sería la otra diferencia. Vamos ahora a hacer el ejercicio 2, ¿sí? Vamos a ver el tratamiento contable de los materiales. Fíjense que acá tenemos el ejercicio 1, es muy sencillo, les pide que valoricen de acuerdo a los distintos métodos, ¿sí?, con el PEPS, web y promedio ponderado, evaluar los consumos según el orden cronológico y determinar el valor del inventario de bienes de cambio. Y el ejercicio 2 es el que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es un ejercicio muy sencillo que elegí, pero sirve para poder entender todo lo que acabamos de, lo que acabo de mencionar en este caso. Bien, Unidades S.A. tiene implementado un sistema de costos por órdenes específicas y calcula sus costos de forma mensual durante un periodo agosto de 2020. Ha iniciado la orden número 32, habiéndose registrado las siguientes operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? Fíjense en que tenemos la operación, por un lado, de compras, ¿sí? Las requisiciones, que son los consumos que va a hacer producción. Las devoluciones a almacenes. ¿Quién hace la devolución a almacenes? La hace justamente producción cuando pidió de más o en exceso la materia prima, o simplemente la materia prima que pidió no cumple con las necesidades cualitativas que requiere el proceso productivo, ¿sí? Y luego tenemos las devoluciones a proveedor. Esto lo hace almacén a el proveedor, ¿sí? ¿Cómo impacta todo esto, estas operaciones? Vamos a ir viendo. Son y 32. Bien. Fíjense, las compras lo que hace es incorporarse al patrimonio de la empresa, ¿sí? Por lo tanto, deben ingresar en la ficha de stock por las entradas, ¿sí? Las requisiciones, como dijimos hace un momento, son la salida de los materiales por los vales de consumo o requerimientos que haga producción. Las devoluciones a almacenes son lo que hizo producción a almacenes, devuelve materia prima, ¿sí? Por lo tanto, esa devolución, ¿cómo impacta? ¿Por dónde debería ingresar? ¿Quién me dice por dónde deben ingresar las devoluciones a almacenes?
lo que haga proceso productivo le devuelve materia prima a almacén de materia prima. ¿Por dónde deben ingresar? Esas devoluciones, ¿cómo las deberían reflejar? Profe, ¿las devoluciones a proveedores no se dan de baja por almacén? Recuerden que ustedes las compras, ¿cómo hacemos? Las compras netas. Cuando nosotros compramos, en este caso tenemos 1.750 unidades que compramos de material B. ¿Qué hacemos? Ingresamos, ¿verdad? O sea que aumenta nuestro almacén de materia prima en 1.750 unidades, ¿sí? Ahora, si compras le devuelve a proveedores parte de ese material B, y yo al final totalizo en compras netas, ¿cómo debería reflejar? ¿En la salida o en las mismas compras? Si las compras, ¿por dónde ingresas? Por las entradas, ¿verdad? Entonces, las devoluciones a proveedores, yo las debería restar por el mismo lugar donde se generaron, ¿sí? Por eso serían las compras netas. Entonces, las devoluciones a proveedores van con signo negativo, es decir, restando a las entradas. Y las devoluciones a almacenes deberían ir con signo negativo o restando a las salidas, ¿sí? Porque materia prima está volviendo proceso productivo a almacén de materia prima. Bien, vamos ahora a hacer justamente el ejercicio. Ustedes tienen todo el enunciado, ¿verdad? Vamos acá, proyectar. ¿Se ve bien ahí? ¿O quieren que le agrande un poquito la pantalla? Sí se ve, profe. Bueno. Fíjense, acá los métodos más comunes de salida de inventario, dijimos que era el PEPS, el web, el promedio ponderado. Cuando decimos salida de inventario, no son métodos de evaluación. Por ahí preguntan y dicen método de evaluación, PEPS, web, no. Estos son métodos para dar salida a los inventarios dentro de lo que sería la ficha de stock. Los métodos de la evaluación es distinta, ese es costo histórico o a valores corrientes, ¿sí? Se los aclaro para que no cometan el error de decir un examen final como método de evaluación. No, son métodos de salidas de inventario. Bien, vamos viendo la operación de acuerdo al enunciado. ¿Cuál es la primera operación? Fíjense que antes de hacer la registración, yo hago una ficha de stock. Si tengo 5 materiales, como dije hace un momento, ¿cuántas fichas de stock tengo que tener? ¿Cuántas? A ver, ¿quién me dice? 5. 5. Por cada material, profe. Claro, es una ficha de stock para cada material. Perfecto. Entonces vamos a hacer la ficha de stock del material A, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Chicos, y va a quedar grabado, a partir de la próxima clase únicamente voy a aceptar a los que tengan justificado por trabajo, que ingresen tarde, ¿sí? No voy a aceptar ya, porque si no se interrumpe mucho la clase entrando en horarios que están fuera de lugar, digamos, son las 6:36, la clase inicia a las 6:10, yo ya le espero 10 minutos, o sea, 26 minutos después, seamos considerados con el resto de sus compañeros aquellos que ingresan tarde. Bien. Entonces, fíjense, tenemos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el orden cronológico, ¿sí? La fecha, a ver, cómo se fueron dando los distintos movimientos, y acá tenemos lo que serían las existencias iniciales. Si vamos al enunciado, tenemos acá las compras, tenemos el material A, el material B, tenemos los comprobantes, que son las órdenes de compra 1 y 2. Tenemos 2 órdenes de compra, la fecha, ¿sí? Materiales, cantidades, precio por el cual se adquiere. Este sería nuestro costo de adquisición, ¿sí? Y luego tenemos acá un dato, las existencias iniciales para este periodo, ¿sí? ¿Cuánto tenemos? 1.800 unidades del material A 13 pesos y 1.200 unidades del material B a 23 pesos. Después tenemos la fecha de cuando cierra la orden de producción,
cuánto se aplica de mano de obra, cuánto de costos indirectos de fabricación, luego cuánto se termina de producto, cuánto es la producción terminada. Y fíjense en que acá hay un dato importante que me dice el precio de mercado de la materia prima del material A y B. Porque justamente hace un momento, en la introducción teórica, les había dicho que cuando evaluemos materia prima en la hoja de costo, ¿sí?, lo hacemos con cargo al costo o valores corrientes, que sería al costo de reposición, mi último precio. Entonces, vamos acá a la ficha de stock y tenemos las 1.800 unidades que están en el enunciado, fíjense, por el precio. Y esta es mi existencia inicial. Esto es la que ya estaba en almacén de materia prima A. La primera operación que tengo, operación de compra, es el 5 del 8. ¿Cuánto compro? Si vamos viendo, ustedes tengan el enunciado en mano, vamos controlando. ¿Cuánto ingresa? 1.500 unidades, ¿sí?, del material A. Yo también voy a tener el enunciado y vamos viendo. Material A, 1.500, el precio es de 15 pesos. Entonces, ¿qué hacemos? En las entradas tenemos 3 columnas, cantidad, precio, o también si le quieren poner costo de adquisición, está bien, ¿sí? Y el total, ¿cuánto es el importe? En realidad yo preferiría que después le pongamos costo de unitario de adquisición, porque refleja aún mejor el concepto, ¿sí? Ya lo voy a cambiar después y se lo voy a subir modificado. Bien, fíjense en que acá, si yo uso el método primero entrado, primero salido, es a efecto de dar salida a la materia prima para que vaya al proceso productivo. Entonces acá tengo una entrada que es por la compra. Cuando compré 1.500 unidades, 15 pesos por 22.500 pesos. Tengo 1.800, que son las unidades que ya estaban en existencia, más el ingreso de estas nuevas, que son 1.500 unidades. Total de ingreso a la fecha, al 5 del 8, 3.300 unidades. Pero cuando voy a hacer la valorización, la existencia sabíamos que era 23.400, pero con esta nueva compra que generamos, fíjense que el precio cambió. El precio incrementó a 2 pesos, o sea que el nuevo precio es 15 pesos. Y eso genera un total de 45.900 pesos como existencia al 5 del 8. Es decir, mi stock disponible al 5 de agosto es 3.300 unidades valuada en 45.900 pesos. Esa sería la lectura. El día 7 tengo el primer requerimiento. ¿Quién hace esto? Producción. Producción me está pidiendo, fíjense, vamos a las hojitas, al enunciado, y me dice requerimiento. Requisición número 1, el 7 del 8, 2.600 unidades. Y acá tengo en cuenta recién esta palabrita, PEPS, primero entrado, primero salido. ¿Qué quiere decir? Que voy a sacar las primeras unidades al valor de 13, que son las 1.300, las que ya las tenía, que son 1.800, pero yo necesito 2.600, me está pidiendo 2.600 unidades. No me alcanza, 1.800 son las que tengo. A valor de 13 son 23.400 pesos. Me faltan una diferencia de, en este caso, 800, 2.600 menos 1.800 son las 800 unidades. Con estas 800 la voy a sacar ¿a qué precio? A las que me quedan, las restantes, que son unidades a un precio de 15 pesos. Y eso totaliza 12.000 pesos. ¿Sí? Total, 35.400. Entonces, ¿al precio de 13 me queda alguna unidad? No, no me queda nada, fíjense. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, el costo, 0. 0 por 13, 0. Pero
las unidades que ingresaron al costo de 15, fíjense que si tengo en existencia, porque tenían 1.500, 800 se fueron a proceso productivo, entonces me quedan 700. Fíjense que dice 1.500 menos 800, me queda en 700 unidades. ¿A qué costo? A 15, por eso totaliza 10.500, entonces 700, y un stock valuado en 10.500 pesos, ¿sí? A la fecha 7 del 8. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende la mecánica? Sí, profe. Bueno, vamos al 15, veamos el enunciado. A ver, tenemos la segunda orden de compra del 15 del 8. Me dice que se van a comprar del material A 850 unidades, ¿sí? El precio acá tuvo un nuevo incremento de 15,25, ¿sí? Y esto totaliza 12.963 pesos. Entonces, digo, tengo las 700 que están en stock en almacén a un valor de 15 pesos y ahora ingresan 850 unidades, ¿sí? Pero a un costo mayor, a 15,25. Y eso totaliza 12.963 pesos. ¿Cuántas unidades tengo a la fecha 15 del 8? A la fecha 15 del 8 tengo 1.500 unidades y un stock valuado en 23.463 pesos. ¿Sí? Bien. Luego tengo, veamos, sigamos por el orden. Requisiciones, tengo la 3, perdón, la requisición 2, el 16 del 8, ¿sí? Por 300 unidades. De esas 300 unidades, ¿cuántas tenía en stock al precio de 15? 700 menos 300 que voy a dar salida, saco primero aquellas que están con el precio anterior, que es 15, las que me quedan, de 700 menos las 300, me quedan 400 unidades, ¿sí? ¿A cuánto están valorizadas estas 400? Restante a 15 pesos. Las 850 no las toqué, me quedan tal cual, con el mismo precio contable, ¿sí? 15,25. Entonces, el valor de stock a la fecha 16 del 8, tengo un stock valuado en 18.963 pesos, equivalente a 1.250 unidades, ¿sí? Y luego tengo otra operación, que es el 20 del 8 del 2020, el 20 de agosto, que tengo una devolución a almacenes. Y ahí va la explicación de hace un momento. Si yo quiero saber cuánto ha sido el consumo neto de materiales por parte del proceso productivo, ¿sí? Si es el consumo neto, entonces fíjense, ¿qué voy a hacer? Ponerlo en signo negativo, porque estas devoluciones a almacenes, ¿quién las hace? Devoluciones de producción a almacenes. Entonces la tengo que restar. ¿Cómo impacta esto en mi stock? Si me devuelven material a almacén, viene el proceso productivo, personal de producción me dice, no, estas 100 unidades las devolvemos porque no cumplen las características de materia prima requerida, porque pidió de más, etc. ¿Cómo juega eso en el stock? ¿Aumenta o disminuye esas 100 unidades? Lo aumenta, profe, ¿no? Exacto, porque me la está devolviendo, o sea que vuelvo a estoquearla a almacenes. Ahora, si esa materia prima está defectuosa, las tengo que separar a esa materia prima, pero vuelve al almacén. Después habrá que hacer un ajuste por material defectuoso, ¿sí? Pero al principio, si no tiene defecto, vuelve al inventario de materia prima, ¿sí? Materia prima o materiales. Muy bien, por lo tanto, fíjense en que acá vuelven
al precio de 15. Tenía 400, pero como estas vuelven a ingresar, ahora tengo 500 al precio de 15, ¿sí? Las 850 no las toqué, sigue tal cual. Por lo tanto, al 20 de agosto tengo 1.350 unidades valorizadas en 20.463 pesos. Bien. El 22 del 8 tengo, fíjense, una requisición, que es la requisición 3, por 555 unidades. ¿Cuántas unidades tengo acá para usar el método PEPS? Debería sacar las primeras que ingresaron, que son las que están a precio 15. Entonces, pero tengo 500 y la requisición es por 555. O sea que me faltan, la diferencia, 55 unidades que la voy a sacar al precio de, y acá, al precio de 15,25, ¿sí? Le voy a poner los decimales para que se vea. Ahí está. Bien, entonces, al precio de 15 me queda 0, porque saqué todas las que tenía. Las 500 que tenía, como hubo en requerimiento, saqué esas primeras 500, me queda 0 por 15, 0. Y luego saqué 55 unidades de las 850. De estas 850 le resto 55 unidades, me quedan 795 unidades al precio de 15,25. Bien. Y eso totaliza 12.124 pesos. ¿Sí? Estos son inventarios, ¿sí? Perfecto. Y vamos a hacer la comprobación, ¿sí?, de estos inventarios por diferencia, usando la formulita que veníamos viendo en la clase pasada. ¿Cómo determino el consumo? Yo lo puedo hacer dependiendo de la variable que despeje. Yo hice acá con el consumo. ¿Cuánto fue a parar proceso productivo? Veamos, debería ser la existencia inicial, lo que tenía al inicio, más todo lo que compré, menos lo que me queda al cierre. En el recuento físico digo, bueno, me quedaron 795 unidades. ¿Cuántas unidades debieron haberse consumido? Haciendo esa fórmula me dice que deberían haberse consumido 355 unidades. Voy al control. En la salida, fíjense, cuando yo hago el control de la salida, efectivamente son las mismas cantidades, 3.355. Tomo las 2.600 más las 300, menos las 100 que se devolvieron, más las 555 que salieron, ¿sí? Una suma algebraica. Ya están las 3.350. Y esto se comprueba haciendo uso de la ficha de stock o haciendo uso de la fórmula, ¿sí? Y lo mismo en términos monetarios. Uso la misma fórmula, en vez de tomar las cantidades, tomo el valor, 23.400 más 35.000 menos 12.124, y eso me da 46.739, lo que está acá. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿Sí? ¿puedes repetir cómo sacó el 46.000 ese del final, por favor? A ver. Es la misma fórmula, los 46.739. Vamos a ver acá. Vamos a pintar. Es la suma de todas las requisiciones que se hicieron. Todas las salidas, fíjate que yo acá las tengo, vamos a pintar de negro, ¿sí? Negrita. Son los 35.400 pesos más 4.500 pesos menos 1.500 pesos más 8.339 pesos. ¿Cuántos requerimientos tenemos? 3 requerimientos y una devolución. O sea que tenemos 4 importes a sumar algebraicamente. Los 35.400, los 4.500, los 1.500 y los 8.339. Esa suma algebraica totaliza 46.739 pesos. Si yo uso esta fórmula, que está acá, me da exactamente el mismo importe. Fíjate que tomo
La existencia inicial valorizada, 23.400, más la compra, 35.463, menos la existencia final, 12.124. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Gracias. Bueno, digamos. Vamos a hacer la ficha de stock B. ¿Sí? ¿Se entendió la mecánica? ¿Alguna duda? A ver, ahora lo van a hacer ustedes a la ficha de stock B. Voy a empezar a preguntar, los que están acá. Bien. Anabela Cárdenas, a ver, ¿cuál es la primera operación que tenemos que registrar para el material B? Buenas, profe. Creo que es la de fecha del 05 del 08. Sí, pero la primera operación, acordate que ¿qué es lo primero que tenemos que asentar? Las existencias. ¿Sí? Al 1 de agosto, ¿cuánto tenés de material B? Tenemos, no lo encuentro, profe. 1.200 unidades Sí, muy bien. a 23 pesos. Perfecto. Esa es la primera operación que tenemos que dejar asentado en tu stock al inicio, siempre. ¿Sí? Bien. Luego, la segunda operación, ¿quién me dice qué es lo que tiene que ir? A ver, otra persona, Daniela Torrejón. Daniela. Vamos por... Profe, ¿Sí? recién me estoy poniendo al corriente porque ingresé un poco tarde. Bueno, Daniela, ¿trabajás? No, sino que la materia anterior se me alargó y a las 6:30 creo que ingresé, Bueno, 6:40. salvo que tengas justificación laboral a partir de la próxima clase, yo voy a aceptar hasta las 18:10 y únicamente con justificación voy a aceptar la lista de los otros compañeros porque si no se interrumpe mucho la clase y perdemos todo el hilo. O sea, no es solamente que yo me pierdo, sino tus compañeros también, ¿sí? Tratamos Claro, sí entiendo, profe. de entrar un poquito más temprano, ¿vale? Sí. Muchas gracias. Vamos, Fabiana Sánchez, a ver, ¿cuál es la próxima operación que sigue? Fabiana. ¿Profe? ¿Me escucha? Sí, muy bien. ¿Me escucha, profe? Muy bien, Fabiana, te escucho muy bien. Ah, bien. ¿Sería la compra? Muy bien, la compra con fecha. Con la fecha 5 del 8. Perfecto. ¿Por dónde ingresa la compra? ¿Por la De entrada, por la salida o por el saldo? entrada. Perfecto. Vamos a ver entonces. Bien. Tenemos entonces lo que dijo su compañera, la primera orden de compra, que entra 1.750 al precio de 23, perfecto. A 23. Sí. 40.250. 40.250. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Determinar un subtotal a esa fecha. ¿Eso por qué lo hago? Para que podamos ubicarnos en cada fecha cuánto es nuestro stock disponible. El stock disponible a esa fecha, al 5 de agosto, es lo que tenés en existencia inicial, que son 1.200 unidades, más 1.750 unidades que compraste, ¿sí? Que se compró y se incorpora al almacén de materia prima. Eso totaliza 2.950 unidades de materia prima B. ¿Cuánto representa eso en términos de valores? Valor contable. Valor contable es las 1.200 al precio 23, que estaba el precio evaluado al inicio, que es 27.600. Y la compra, fíjense que este material no tuvo variación, sigue 23, que es 40.000, la primera compra de 1.750 unidades, a 23 también, es 40.250 pesos. Total, entonces, el stock valuado al 5 de agosto sería 67.850 pesos. ¿Sí? Y así vamos ahora viendo la segunda orden de compra. No tenemos requisición 1. Fíjense en que requisición 1 en material B no hay. Tenemos una rayita en el enunciado.
Entonces vamos a la requisición número 2, perdón, a la operación número 2, que es la fecha 15 del 8. Ahí sí tenemos una compra, ¿sí? Por 850 unidades, ¿a qué precio? Y acá sí tenemos una pequeña variación al precio de 23,50, ¿sí? Eso totaliza 19.975 pesos. ¿Cómo impacta en el saldo, o decir, en el saldo que lleva almacén? Impacta de forma positiva en el sentido que incrementa el volumen. Por lo tanto, tengo las 1.200 unidades que tenía por existencia inicial, más la primera compra de 1.750 unidades, y ahora ingreso una segunda compra por 850 unidades. Pero esta segunda compra ya tiene una variación de precio de 23 pesos con 50. ¿Sí? Es el nuevo precio, 23,50. Totalizando los 19.750. Entonces sumo y digo, a ver, ¿cuál es mi stock disponible a la fecha 15 de agosto? El stock disponible sería la suma de las existencias a los distintos precios que tengo, ¿sí? 1.200 más 1.750 más 850 son 3.800 unidades que tengo como stock disponible al 15 de agosto, valorizado en 87.825 pesos, ¿sí? Luego voy a la requisición. Primera requisición, que sería en realidad en la requisición 2, recién compramos, pedimos de material D, y vamos, el día 16 de agosto se hace un requerimiento por, fíjense en el enunciado, de 1.300 unidades. Entonces, yo puedo sacar, si estamos en el método primero entrado, primero salido, saco las unidades, las primeras que ingresaron, las que estaban en existencia, 1.200 a 23 pesos. Ahí están las 1.200 a 23. Pero no me alcanza porque la requisición es por 1.320. Entonces, ¿qué hago? Saco la diferencia de 1.320 menos 1.200, me faltan 120. Estas 120 las voy a seguir sacando al 23 porque compré, pero en la primera compra no hubo variación, así que siguen saliendo a 23. Total de salida valorizada es 30.660 pesos. ¿Cómo me queda? Profe. Sí. Y ahí podría haber hecho directamente en un solo renglón poner las 1.320 a 23. Tal cual, se puede hacer. Uno cuando ya la tiene clara esto, lo hace. Es más, lo podés hacer simultáneo, sin necesidad de mostrar el stock disponible a tal fecha, ¿sí? Esto lo hago yo a efecto de la práctica, de poder enseñar la metodología. ¿Qué hubiese pasado si acá teníamos 23,10 y ahí ya va cambiando? Entonces acá tendría que haber sacado a este precio 23,10 y ya iba cambiando. Claro. Pero como no Bien. hay variación, lo dejo así como está. ¿Sí? Bien, gracias. Entonces, ya llegamos al stock disponible el 16, 2.480 unidades, de stock disponible evaluado en almacenes 57.465. Todo esto es lo que está en el activo. En el activo reflejaríamos materia prima 2.480 unidades y en la contabilidad financiera solamente iría los 57.465 pesos por el material B más la suma del material A, que sería la cuenta de control, y solamente iría un ítem, un balance, por ejemplo. ¿Sí? Bien, vamos al 18 del 8. Acá fíjense en que hay unas devoluciones a proveedores. ¿Qué significa esto? Que almacén le va a rechazar la mercadería, para eso tuvo que haber ingresado. Ingresa la mercadería y no siempre se puede controlar la mercadería una vez ingresada, porque a veces ingresan paletizadas y es difícil poder ver la calidad de la materia prima, ¿sí? A veces tienen fecha de vencimiento próxima o no cumple con las características y generalmente eso muchas veces no está en el informe de recepción. Ingresa como que está todo bien, pero resulta que cuando van a hacer el control encuentran que hay ciertas imperfecciones en la materia prima. Entonces, ¿qué hace almacén? Las tiene que restar de sus ingresos. Por eso es que va en negativo. Porque, fíjense que ustedes si suman las 1.700 más las 800, suma 2.600 unidades. Y acá tengo 2.500. Porque las fui neteando. Acá lo que tengo son las compras netas. En las entradas tengo las compras netas. En la salida tengo las salidas netas. ¿Sí?
Entonces acá fíjense que resto la devolución que le voy a hacer al proveedor, porque el proveedor es un externo, entonces yo tengo que restar de mi almacén de materia prima estas 80 unidades. ¿A qué precio? Siempre por lo general se toma el último precio, que en este caso ha sido 23,50. Y eso totaliza 1.880 pesos que van a restar el valor de mis existencias en almacenes, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que tengo las 1.600 unidades a 23 y tenía 850 menos 80 unidades que se fueron, me quedaron en 770 unidades. Al precio de 23,50 me queda 18.095 pesos. Totalizo el stock disponible al 18 de agosto, me quedan 2.400 unidades y el valor 55.585 pesos en stock. Luego tengo una tercera requisición, fíjense, vamos al enunciado y me dice que del material B hay una requisición por 1.700 unidades, ¿sí? Entonces, tenemos las 1.630, que es el precio viejo, ¿sí? 23, pero no me alcanzan porque necesito cumplir con 1.700 unidades, entregarle al almacén. Entonces hago el retiro de las próximas unidades, que son la diferencia 70 unidades para cumplir el requerimiento. Pero estas salen al valor de 23,50. Total, valorizado de salida es 39.135. ¿Sí? Vamos a cómo se refleja esto en el stock. Bueno, de las 1.630 que había 23, me queda 0. De las 770 menos las 70 que saqué, me queda solamente 700 al precio de 23,50 y eso está valorizado en 16.450 pesos. ¿Sí? Ese es lo que tiene almacén de materiales, o de materia prima, mejor dicho, B. ¿Sí? Vamos a la comprobación, aplicamos la formulita, ¿sí? Consumo igual a existencia inicial más compra menos existencia final, me da 3.020, y lo hago en términos de costo también, aplico la misma fórmula, y me da 69.495. ¿Sí? Entonces, el primer control, fíjense en que decía que es comparar la orden de compra con el remito y la factura, tenían que ser idénticas las tres, ¿se acuerdan? Los controles establecidos que pedía el punto 2. El segundo control es en el total de las salidas de ficha de stock de materia prima, tanto de A como B, es igual al costo de la materia prima, ¿sí? Que va a ir cargado al producto terminado, ¿sí? Esas salidas están en la cuenta de control, ¿sí? En este caso, la cuenta de control sería los saldos, que serían las existencias, estos 16.000 más los 12.124. En un balance, por ejemplo, si tendría que hacer un corte, podría decir que materia prima en almacenes, tengo un total de 28.574, perdón, 28.574 pesos. Y sí, ¿qué es lo que debería cargar al producto en total por concepto de materia prima? ¿Sí? En una cuenta de control sería 185.729 pesos. ¿Sí? La sumamos. Perdón, 116.234 pesos. Son la suma de los 46.739 más los 69.495. Bien, hasta acá, ¿qué hicimos? Simplemente reflejar los movimientos que se dieron por los ingresos, por las compras de la materia prima, por las salidas que hubo de materia prima para ir a proceso productivo, es decir, por los consumos que se van a dar, y el saldo que me queda luego de haber dado salida a esa materia prima. Todo esto lo hago a valor contable, ¿sí? Teniendo en cuenta un método de salida. En este caso tomamos el método PEPS, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué sucede con las requisiciones. Se lleva un control, un subdiario, que es un auxiliar de todos los consumos que se generan, ¿sí?
por las distintas órdenes de producción. En este caso tenemos una sola orden de producción que es la 32. ¿Qué tiene el subdiario de requisición? Determinadas variables que tenemos que tener en cuenta como la fecha. ¿Cuándo se han generado los requerimientos? ¿Sí? La fecha de requisición, los números de requisición, el número de orden de producción, en este caso tengo una sola orden de producción, los tipos de materiales retirados, en este caso tengo dos tipos de materiales o materia prima, en este caso A y B, y luego tengo el valor contable, que es este valor contable es de las salidas de la ficha de stock. Fíjense que es 16.234, que es la suma que está acá, de todos los consumos. ¿Sí? Y luego tengo el cargo al costo. Este valor contable es, fíjense, todos los asientos, todo lo que hicimos, todas las registraciones que hicimos, 2.600 unidades del material A, vamos viendo, 35.400. Vamos al subdiario, 2.600 unidades, 35.400 el material A. Y fíjense que cuando hacemos cargo al costo, siguen siendo las 2.600 unidades, pero fíjense que acá también tengo una variación, ya no es 35.400, porque esto que está acá es valor contable, es decir, con el costo de adquisición teniendo en cuenta el método de salida, inventario. En cambio acá tengo en cuenta el costo de reposición, y nosotros tenemos acá un dato que dice que al cierre del mes, la materia prima A cuesta 16 pesos. Ya no está. La última compra que hicimos de materia prima era 15,25. Ahora tenemos que esa misma materia prima vale 16. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Valorizamos ese consumo de materia prima al precio de 16. Y eso da un costo de 41.600 pesos. Y luego sacamos una diferencia. Esa diferencia responde al concepto del ajuste de valores patrimoniales, ¿sí? Que surge básicamente de hacer cargo al costo, es decir, el costo de reposición, menos el costo o valor contable. Y eso da 6.200 pesos de diferencia. Quiere decir que hoy poder, ese mismo consumo de 2.600 unidades es más caro. Por lo tanto, ese costo va a ser trasladado al costo del producto. Por lo tanto, se encarece, lo deberíamos encarecer al costo del producto final, porque nuestra materia prima sufrió un incremento en el precio, ¿sí? Por lo tanto, en el costo. Y tenemos que dar respuesta a esa diferencia. Después, con el total, que sería los 9.581, hacer las diferencias, si esas diferencias responden a un componente inflacionario, ¿sí? O a un resultado por tenencia. Vamos haciendo, fíjense que lo único que hice es trasladar todos los valores y teniendo en cuenta el orden cronológico, fíjense, de las salidas. Acá en el subdiario de requisición, para que les quede claro, solamente están las salidas, ¿sí? Vamos a ponerle así. Salidas, vamos a poner salidas netas. Digo salidas netas, porque incluso está la devolución que hizo Almacenes en el material A de las 100 unidades. Fíjense acá, tenemos 100 que se devolvían. ¿Sí? Y la suma de las salidas de A más B, que habíamos hecho acá el control, A más B, es 116.234 y vamos al subdiario de requisición y es exactamente el mismo valor contable, ¿sí? Mientras que el cargo al costo no, porque recuerden que el cargo al costo estaba multiplicado esas mismas cantidades, fíjense que las cantidades no han variado, son exactamente las mismas que están acá. Lo que ha variado es su precio, porque lo hemos multiplicado por el costo de reposición, ¿sí? El último precio que conocemos.
Una vez que terminamos de hacer el cierre de requisiciones, se hace lo que se llama una hoja de recapitulación, que acá no la tengo hecha. ¿Por qué no la hice acá? Porque por lo general las hojas de recapitulación se usan cuando tenemos, ¿sí?, más de 2 materiales y más de 2 órdenes de producción. En la realidad, digamos, es difícil que una empresa tenga una sola orden de producción. ¿Cómo se dan las órdenes de producción? Por ejemplo, una empresa que se dedica a las terminaciones de muebles, ¿sí?, tiene distintas órdenes. Para un cliente van a ser 60 sillas para entregar, para otro va a ser 90 mesas, o sea, son a pedido, ¿sí? Entonces, el sistema de costos por órdenes es un sistema lotificado, es una producción lotificada y que está hecha a pedido de un cliente determinado, ¿sí? Y acá tenemos una sola orden, que es la 32, ¿sí? No es para estoquear, sino que las órdenes son para entregar a un cliente determinado. Entonces, cada orden de producción a su vez me genera lo que se llama la hoja de costo. ¿Sí? Y esta hoja de costo tiene que tener mínimamente estos datos: el número de orden, la cantidad que se van a producir o de productos terminados en este caso, el tipo de artículo del cual se trata. Algunas llevan la fecha de inicio y la fecha de finalización de la orden de compra, perdón, de la hoja de costo, ¿sí? Y luego llevan las fechas, todas las fechas, ¿sí?, de los distintos requerimientos. Yo, a modo de hacer más simplificado, en la práctica simplemente puse fecha, pero va la cronología, con las requisiciones y el tipo de material, fecha y tipo de material, materia prima. Entonces tenemos por la A, tenemos 53.680 pesos, y por la B tenemos 75.000, vamos a hacer acá una cosa, 500 pesos. Totalizan 129.180 pesos, que es lo que está acá. ¿Sí? Vamos a insertar. A ver. Fíjense que la hoja de costo, el costo que se carga de materia prima siempre es el cargo al costo, costo de reposición. No tomé este costo de los 116.000, no, porque ese es el valor contable, ¿sí? Y luego tenemos la mano de obra, que en este caso, como todavía no entramos a estudiar mano de obra, simplemente le puse a modo enunciativo que es 52.000 pesos por sueldos y jornales y cargas sociales, un 56% que se adiciona, ¿sí? Por lo tanto, 81.000, lo mismo en gasto. Gasto, directamente le puse un total de gastos aplicados de 43.000 pesos, y eso suma el costo total de producción. Si no me da más detalles, me dice que la producción fue por 1.500 unidades y se terminó, lo que hago es cerrar. Tomo el costo total, que serían 253.300 pesos, dividido por el número de unidades producidas, que son las 1.500, y me da un costo unitario de 169 pesos. ¿Sí? Y de ahí ya verá la empresa qué margen de marcación quiere poner, ¿sí? Un 40%, 50%, etc. ¿Dudas hasta acá? A ver. Judith, Huanca, ¿comprendió? Sí, profe. Sí, lo comprendí. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa de 5 minutos para arrancar con el tema de el componente físico de la materia prima, ¿sí? 5 minutitos, son y 17, volvemos a las 22. Aprovecho para tomar agüita o lo que necesite y volvemos, ¿sí? Bueno, profe.